Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy continuamos con la cuarta clase de Panorama Bíblico del Antiguo Testamento con el pastor Kyle Bauer. Y hoy vamos a comenzar viendo la clase de libros históricos. Entonces, le damos la bienvenida, pastor Kyle. Gracias por tenerlo aquí. Aquí está su clase. Muchas gracias y buenos días a todos y bienvenidos nuevamente al panorama del Antiguo Testamento. Como hemos estado diciendo, de que nosotros tenemos toda la base del Nuevo Testamento sobre el Antiguo y nuestra comprensión del Antiguo nos va a dar mayor fundamento y mayor comprensión de lo nuevo, las cosas que decía Jesús, las cosas que decían los autores del Nuevo Testamento. Y uno tiene que recordar de que todos los autores del Nuevo Testamento, con la excepción de Lucas, eran todos hebreos. Ellos eran judíos, ellos eran israelitas y la única escritura que ellos tenían era el Antiguo Testamento. Toda la revelación que ellos tenían de la palabra de Dios era en el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos. Entonces, ellos interpretaban toda la revelación de Dios del Antiguo Testamento, que por cierto en sus tiempos ellos no se referían a esas escrituras como el Antiguo Testamento, solo eran las escrituras. Ellos reinterpretaron todo en la luz de la venida de Cristo y en la luz de la venida del Espíritu Santo. Ellos hallaban el plan de Dios desarrollándose a través de Cristo Jesús y el Espíritu Santo, y así veían. Y nosotros hasta vemos esto en el primer sermón de Pedro en Hechos capítulo 2. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, todo el mundo alrededor creía que estaban borrachos. Y Pedro dice, no, eso no es borrachera, solo son las 9 de la mañana. ¿Cómo creen que estamos borrachos? Dice, esto es lo que el profeta Joel decía, que vendrá el Espíritu Santo sobre todos, toda carne. Entonces, Pedro en aquel sermón interpretaba el suceso de la venida del Espíritu Santo en la luz de la crucifixión y resurrección de Cristo Jesús, en la luz del Antiguo Testamento, de los profetas. Entonces, ellos obviamente en aquel momento no tenían el Nuevo Testamento, no estaba escrito todavía. Entonces las únicas escrituras eran del Antiguo y ellos estaban interpretando el desarrollo del plan de Dios a través de lo que ellos entendían en el Antiguo Testamento. Entonces sigue teniendo mucha vigencia para nuestras vidas hoy. Entonces vamos a saltar esta mañana a la próxima sección del Antiguo Testamento. Nosotros demoramos 3 semanas en el Pentateuco. La primera semana fue nada más lo general de la historia del Antiguo Testamento y luego hablamos de Génesis y luego los otros 4 libros del Pentateuco. Ahora vamos a salir del Pentateuco y entrar en la segunda sección. Y nada más les quiero recordar de las 5 secciones que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Primera sección es el Pentateuco. Segunda sección son los libros históricos, desde Josué hasta Nehemías. Eso cuenta la historia de Israel. Y luego después tenemos los libros poéticos de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y luego tenemos los profetas mayores, ¿no? Y se les dice los profetas mayores no porque su mensaje era mejor, sino que sus libros son más largos. Isaías, Ezequiel y Jeremías son los profetas mayores. Y luego tenemos los profetas menores, desde Oseas hasta Malaquías.
Entonces, esas son las secciones. Entonces, ya terminamos el Pentateuco y estamos entrando en los libros históricos. Y vamos a ver 3 libros históricos en esta mañana. Vamos a durar, yo creo, 3 semanas aquí en los libros históricos con Josué, Jueces y Ruth. En esta mañana vamos a mirar unas cosas muy bonitas en la historia, la narrativa de Israel, especialmente cuando llegamos al libro de Ruth. Entonces, quédense listos para culminar este día con Ruth. Entonces, los libros históricos se tratan del desarrollo de la nación de Israel y cómo Dios trató con ellos para avanzar su obra en el mundo. Acuérdense, todo Israel comenzó con el llamado de Abraham y luego su hijo Isaac y Jacob tuvo sus 12 hijos que llegaron a ser las 12 tribus de Israel. Y ahí comenzó la nación, fueron liberados de Egipto, Dios los llamó a ser su pueblo, hizo un pacto con ellos, les dio su palabra. Ahora terminamos la semana pasada en las bancas del río Jordán, donde Moisés estaba dando su último discurso a la nación de Israel, recordándoles de que si quieren vivir largos años en la tierra prometida, la tierra que Dios prometió a sus antepasados, tienen que, dice Deuteronomio capítulo 6, amar al Señor, su Dios, con todo el alma y todo el corazón y con todas las fuerzas, y no se olviden. Y cuántas veces Moisés repitió esto a los israelitas que están al borde de cruzar en la tierra prometida. No se olviden de lo que Dios hizo con ustedes en el desierto, la liberación de Egipto, y no se olviden de sus palabras, sus estatutos y sus leyes. No se olviden, porque el momento en que se olviden de estas cosas, ustedes comenzarán a vivir en una maldición. En el libro de Deuteronomio, Moisés desarrolla todo lo que es la bendición de vivir en el pacto del Señor y la maldición de abandonar el pacto. Entonces, ese es el último discurso. Moisés estaba por morir y Josué está por tomar el mando de Israel. Ahora eso se hace la transición entre Deuteronomio a Josué. Y Josué comienza con estas palabras. Dios dijo a Josué: ahora mi siervo Moisés está muerto. Comienza así, haciendo esta cortada entre el liderazgo de Moisés al liderazgo de Josué. Ahora, antes de ir más a fondo en el libro de Josué, vamos a mirar algunos datos acerca del libro. La autoría del libro de Josué tradicionalmente es Josué. Probablemente tenía otros editadores después, pero se considera el autor Josué. La fecha de la autoría, partes fueron compuestos durante la vida de Josué. Pues obviamente sí, Josué es el autor. Y probablemente todo fue compilado y editado probablemente durante el reinado de David. Eso es lo que dice la erudición. El tema central del libro de Josué se trata de Israel cumplir con la promesa que Dios hizo a Abraham, que sus descendientes, los descendientes de Abraham, iban a poseer la tierra de Canaán para siempre. Y nosotros vemos en el libro de Hebreos capítulo 11 una promesa que Dios hizo a Abraham. O sea, lo leemos obviamente en Génesis, pero se refiere a esa promesa en Hebreos 11, hablando de Abraham, el padre de la fe, uno de los héroes de la fe. Dice que él vio la promesa de lejos y no la recibió en su tiempo. Él murió antes de que se cumpliera, pero vio la promesa de lejos y la dio la bienvenida, o la recibió. Aunque no la vivió, la recibió por fe. Pero en el libro de Josué nosotros vemos el cumplimiento de la promesa que Dios dio a Abraham, que ellos iban a poseer la tierra.
Pero quiero recordarles, porque especialmente cuando llegamos al libro de los jueces y el tiempo de los reyes, de que Moisés dijo a los israelitas en el libro de Deuteronomio, si se olvidan de los estatutos, si se prostituyen con otros dioses, y cuando ustedes piden un rey humano, lo cual será un gran pecado, porque Dios debe de ser su rey. Dice, cuando todo eso sucede, Dios los va a desterrar y la misma tierra los va a vomitar y echar fuera. Y nosotros vamos a ver en las siguientes semanas que eso es exactamente lo que pasó. La semana entrante vamos a hablar de que Moisés supo exactamente lo que iba a suceder. Ellos pidieron un rey y fue un gran pecado. Ellos abandonaron al Señor y luego ellos fueron desterrados y exiliados a Siria y a Babilonia. Entonces, pero Moisés dijo que todo eso iba a suceder desde el libro de Deuteronomio. Pero ahora, saliendo de Deuteronomio, entrando nuevamente a Josué, Moisés, mi siervo, está muerto. Está enterrado, está muerto, y el mando de Israel pasó a Josué. Y comenzó luego la conquista de la tierra. Pero Dios tuvo que establecer el mando y el liderazgo de Josué. Entonces, cuando nosotros vemos que cómo Dios estableció el mando de Moisés con grandes señales, y una de las señales más grandes fue que abrió el mar rojo. Mira, si el líder dice a todos su pueblo, dice, cállense, quédense quietos y miren lo que Dios va a hacer, y el líder sube, extiende su vara sobre el mar y el mar se abre, ¿a poco eso no va a establecer algo del gran liderazgo de ese líder? Y todos lo van a mirar como wow. Fíjate que Dios hizo lo mismo con Josué. Ellos están al borde de la tierra prometida, está corriendo el río Jordán, y Josué, y quiero hacer una conexión. El nombre de Josué en hebreo es el nombre Yoshua. El nombre de Jesús en hebreo es Yeshua. Es el mismo nombre. Yo sé que tiene diferentes sonidos vocales, Yoshua y Yeshua, pero así funciona el idioma hebreo. El idioma no se trata tanto de los vocales, sino que con la raíz de la palabra. Y pues sonidos español, la Y, Yeshua. Eso es la raíz, y la raíz significa salvación. ¿Ok? Entonces, Yoshua y Yeshua es exactamente el mismo nombre con la misma raíz y significa la misma cosa. Yeshua y Yoshua. Ahora, nosotros sabemos que Yoshua o Josué cruzó el río Jordán de la misma manera que Moisés cruzó el mar rojo. Dios estableció su mando, abrió el mar rojo, y con Josué hizo la misma cosa, estableciendo su mando y su liderazgo, abriendo el río Jordán. Los sacerdotes trajeron el arca del pacto, se detuvieron en medio del río y Dios cesó el flujo del río Jordán, y todos quedaron atónitos y pudieron cruzar a la tierra prometida bajo el mando de Yoshua, Josué. Ahora, quiero hacer una conexión con el bautismo de Jesús. Nosotros sabemos que Josué los condujo sobre el río Jordán, y la primera batalla fue en Jericó. Jericó está cerca de Jerusalén. Eso está en el sur, casi donde el río Jordán se conecta con el Mar Muerto, en el desierto allí. Y allí es donde ellos cruzaron.
De casualidad, ni tan casualidad, eso es donde era el ministerio de Juan el Bautista, en ese mismo desierto donde el Jordán y el mar Muerto se estaban uniendo. Eso es parte de la comunidad de los Essenes. Era Juan el Bautista. Así llevaba a cabo su ministerio en el desierto de Judá. Entonces, cuando él estaba bautizando, eso es donde estaba bautizando. Al otro lado estaba Jericó y un poquito más de subidita de Jericó era Jerusalén. Por eso todos los de Jerusalén y los sacerdotes descendían de Jerusalén para mirar a Juan el Bautista y escuchar sus mensajes. En Israel hoy, si tú fueras a Israel, van a decir que hay lugar en el norte, es más cerca del mar Galilea, donde dicen, te puedes bautizar en el río Jordán como Jesús se bautizó, pero es el lugar equivocado. Estaba en el sur, cerca del mar Muerto, y eso es muy importante saber. Entonces, en el lugar donde cruzaron los israelitas, Josué, es el mismo lugar donde Juan el Bautista estaba ministrando. Y enseguida ese es el mismo lugar donde Yeshua fue bautizado por Juan el Bautista. En el mismo lugar donde Joshua estaba metiendo a los israelitas en la tierra prometida. Y nosotros tenemos que entender este concepto. Joshua estaba haciendo entrar al pueblo de Dios hacia una nueva tierra donde iban a heredar las promesas de Dios. Y en el mismo lugar, Yeshua estaba inaugurando al pueblo de Dios de entrar en un nuevo reino. Los autores bíblicos por nosotros hacen esa conexión y quieren que veamos esto. El hombre Joshua y el hombre Yeshua en el mismo lugar, instigando al pueblo de Dios a entrar en algo nuevo que Dios tiene para ellos. Eso es a propósito y no es ninguna coincidencia. Es otra conexión del Nuevo Testamento y el ministerio de Cristo Jesús que hacemos con el Antiguo Testamento. Todo está en orden y una cosa fluye hacia la otra. Entonces, Dios está entregando en el ministerio, el liderazgo de Josué, está haciendo al pueblo de Dios heredar la promesa de Dios. Entonces, las instrucciones para los habitantes de la tierra es conquista la tierra. Pero hay un problemita. La generación que ahora está heredando la promesa no ha sido circuncidada. Toda esa generación. Eso significa varias cosas. Eso significa que los antepasados o la generación anterior que murió en el desierto por su falta de fe y falta de obediencia, no cumplieron con la siguiente generación lo que Dios había ordenado con la circuncisión. Entonces es muy significante de que antes de que puedan conquistar la tierra, ellos tienen que pasar por Gilgal primero. Ahora pasaron por el río Jordán y antes de llegar a Jericó, antes de la conquista, antes de la herencia, tienen que cumplir con el pacto primero. Entonces en Gilgal, eso es Josué capítulo 5, que ellos todos fueron circuncidados. Eso es muy significante para nosotros. Antes de poder heredar las grandes promesas que Dios tiene para nosotros, uno tiene que establecerse en el pacto de la sangre primero. Obviamente en la circuncisión hay derramamiento de sangre y fue la señal de que ellos de veras eran el pueblo de Dios. Nosotros por igual, para poder entrar en el reino de Dios, tenemos que recibir al pacto de sangre en Cristo Jesús, la sangre que Él derramó en la cruz para ser parte del pueblo de Dios y así heredar su reino. Entonces, después de pasar por Gilgal,
Están por tener su primera batalla, pero antes de la batalla, Josué, otra vez en similitud con Moisés, tiene un encuentro con el ángel del Señor. En Éxodo capítulo 2, dice que Moisés tuvo un encuentro con el ángel de Dios en la zarza ardiente. Y Dios le dijo a Moisés la frase muy famosa: quita las sandalias de tus pies porque la tierra que pisas es tierra santa. Ahora, antes de comenzar la posesión de la tierra, Josué tiene un encuentro con el ángel del Señor, que es el comandante de los ejércitos celestiales de Dios. Y cuando Josué mira al ángel, el ángel le dice la misma cosa que le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 2. Quita las sandalias de tus pies porque la tierra que pisas es tierra santa. Es otra conexión que Dios está afirmando el liderazgo de Josué de la misma forma que afirmó el mando de Moisés. Y Josué le hace una pregunta al comandante del ejército del Señor y le dice: ¿a quién le vas? ¿Nosotros o ellos? ¿Estás por nosotros o estás por nuestros enemigos? Y el ángel, pues, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos que el ángel dijera? Pues yo soy el comandante del pueblo de Dios y estoy hablando con el comandante de los ejércitos de Dios. Pues obviamente le va a nosotros. ¿A quién le vas? ¿Nosotros o ellos? Y el ángel le dijo: ninguno. ¿Cómo que ninguno? ¿Cómo? ¿No estás ni a favor de ellos ni a favor de nosotros? Es porque la pregunta no es ¿a quién le va el Señor? ¿A quién le está echando porras el Señor? Eso no es la pregunta. Cuando el ángel le dijo a Josué: ninguno, estaba haciendo en una forma, haciendo una pregunta diferente. Estaba diciendo: Dios no está a favor tuyo, no está a favor de tus enemigos. La pregunta es: ¿a quién le vas tú? ¿De cuál lado estás tú? ¿Estás de tu propio lado haciendo tu propia cosa? ¿O estás tú del lado del Señor? Dios está al lado de Dios. Y nos incumbe a nosotros de ponernos a nosotros de su lado. Y eso es muy significante para nosotros hoy en día. Nosotros decimos: ay, que Dios está a favor. Si Dios está a favor de mí, ¿quién en contra? Y podemos citar varios versículos bíblicos. El Señor no me abandonará jamás. Y decimos cosas así. Y es cierto que Dios no nos va a abandonar. Pero la pregunta no es si Dios está a favor de nosotros, pero si nosotros nos vamos a alinear con quien Dios es. Porque Dios sigue siendo fiel. Dios es inconmovible. El conmovible somos nosotros. Y nosotros tenemos la tendencia de movernos de debajo de la cobertura de Dios. Y Dios dice: no, yo no te voy a seguir a ti. Tú necesitas seguirme a mí. Y es muy significante que Josué tiene este encuentro con el ángel justo al momento que ellos tienen el encuentro de la circuncisión en Gilgal. Entonces Dios está diciendo a Josué: mira, tú quédate de mi lado, tú obedece el pacto, tú no hagas tu propia cosa, tú mantente alineado con el cielo. Entonces, las instrucciones que Dios dio a Josué mediante Moisés fue para erradicar todos los habitantes de la tierra, de matarlos todos, de liberar la tierra de toda la maldad que había en ella. Entonces,
Muchas personas tienen grandes problemas con esto y quiero dirigir unos comentarios a esto porque eso suena y muchas personas critican la palabra de Dios diciendo, oh, que Dios es Dios de muerte, Dios es Dios de sangre y Dios es Dios de genocida. De que Dios está abogando que su pueblo erradique toda una raza de personas. Dios es racista. Dios está cometiendo genocida. Hay algunas cosas que quiero decir en cuanto a eso. Primeramente, lo que Dios hizo a los habitantes de la tierra, Él estaba dispuesto a hacer a su propio pueblo y a su propio hijo. Dios no es Dios de la genocida. Dios es Dios de la santidad. Escuchen eso es muy importante entender. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, 23, dice, la paga del pecado es la muerte. Esto viene desde Génesis 1 y Génesis 2. Que Dios dijo a Adán, el momento en que comas de este árbol, ciertamente morirás. La paga del pecado siempre es la muerte. Y nosotros vemos a los cananeos que estaban viviendo en la tierra, los cuales los israelitas debían de erradicar, sacar, matar, quitar de la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que su copa estaba llena. Vamos a mirar eso en un segundito. Pero su copa estaba llena. Ellos habían llenado la copa de iniquidad, de sus abominaciones. Y llegó el momento del juicio. Y Dios estaba usando a los israelitas para llevar a cabo su juicio sobre los habitantes de la tierra. Dios no es Dios de genocida. Dios es Dios de la rectitud y la santidad. Y para que no pienses que Dios solo está haciendo eso en contra de los cananeos, cuando su pueblo, a lo largo de su historia, le abandonó a Él, eventualmente Dios tuvo que erradicar a su propio pueblo y desterrarlos a ellos de la misma forma que los cananeos fueron desterrados de esta misma tierra. Dios mandó el mismo juicio sobre su propio pueblo que Él envió a los cananeos. ¿Genocida? No. Es que la paga del pecado siempre produce la muerte. Ahora, Dios fue dispuesto a llevar a cabo ese mismo juicio sobre sí mismo cuando Él envió su palabra encarnada en forma humana. Él descargó su juicio, su muerte, su ira, su retribución sobre Cristo Jesús. Y Él sufrió la paga de la muerte por nosotros. Él fue desterrado, por decir, del cielo. Él fue al infierno. Él conquistó la muerte para que nosotros pudiésemos vivir. Entonces, para que nadie piense que Dios es Dios de genocida, que Dios solo favorece a sus predilectos y luego quiere matar a los demás. No, se trata de la justicia y se trata de la santidad. Entonces, un erudito, un teólogo, Ricky Moore se llama, en su libro sobre el panorama del Antiguo Testamento, también ofrece 8 razones que lo que sucedió en el libro de Josué no es igual a genocida como entendemos hoy en día. Ahora, yo les di mi perspectiva, ahora quiero que escuchen la perspectiva de otro. Y dice así, número 1, el lenguaje que trata del exterminio completo de los cananeos podría entenderse como una hipérbole. Muchos cananeos realmente se quedaron y vivieron con los israelitas. Número 1. Número 2. A los cananeos se les dio la oportunidad de vivir en paz e Israel no los persiguió a otras áreas.
O sea, cuando ellos huyeron también, ellos no los persiguieron, fueron dentro solo de los parámetros de Israel. Número 3, Dios realmente expulsó a muchos antes de que llegara Israel. Véase a Josué 23, versículo 5 y a Josué 24, versículo 12. Número 4, se extendió la gracia a algunos cananeos que más tarde se convirtieron en parte de Israel a través de la aceptación de Dios o mediante la astucia. Número 5. El mandato de aniquilar a todo lo que respira debe entenderse en el contexto de la guerra y la conquista. La contraposición al genocidio, la mayoría de los que murieron habrían sido combatientes. Número 6. Solo Jericó se dedicó totalmente a Dios como primicia de la conquista. Número 7. Gran parte del problema para los lectores modernos es no reconocer la naturaleza plena del pacto del Antiguo Testamento y la relación única que Israel tenía con Dios. Dios usó al pueblo para ejecutar la justicia divina, como hablamos hace un momento. Cuando el pecado de los cananeos alcanzó su punto máximo, fue entonces cuando Dios permitió que cayera el juicio. Y como hablamos en la primera semana de esta clase, esto es el ciclo, la pauta, y lo vamos a mirar otra vez en el libro de los jueces en unos momentos. Número 8. Esto fue un evento único en la vida con la historia de la salvación. Los israelitas reclamaron la tierra que Dios les había prometido a sus antepasados. Ahora quiero hacer una observación más en cuanto al genocida y cuanto a la conquista de la tierra. Nosotros encontramos a lo largo de la Biblia el concepto de una copa llena. En Génesis capítulo 15, Dios habla a Abraham y dice en la Nueva Traducción Viviente, cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. En el hebreo se lee así: la copa de iniquidad no se ha llenado todavía. Entonces, Dios actualmente estaba dando a los amorreos o los cananeos un periodo de gracia y la oportunidad de arrepentirse antes de que cayera el juicio. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, que trajo las copas del templo de Dios a sus fiestas paganas y las llenaba de vino y celebraban con las copas del Señor para llevar a cabo sus propias iniquidades. Y es cuando la mano desencorporada comenzó a escribir sobre la pared y cayó juicio sobre Babilonia y sobre Belsasar. Es como sería como el rey Belsasar tomó la copa del Señor y la llenó de vino para sus placeres, para sus fiestas de pecado. Y es como que esto en sí fue una metáfora. Se está llenando el copa del rey y esta misma noche cayó juicio. Entonces vemos, y eso culmina en el libro de Apocalipsis con la gran prostituta de Babilonia, que dice que ella llenó su copa con la sangre de los santos y estaba emborrachándose con la sangre de los santos. Una copa llena, y luego dice en el libro de Apocalipsis que Dios le dio a ella la copa de su juicio, un tragote amargo que Él le hizo a ella tragar. Como ella tragó la sangre de los santos, Dios llenó otra copa de juicio divino. Pero hay otra copa que nosotros vemos en la Biblia. Salmo 23, versículo 5, dice: tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, pero rebosando de la gracia de Dios. Aquí podemos ver la copa desborda de la bendición de Dios y no el juicio de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 20, el apóstol Pablo dice que donde aumenta la medida del pecado, abunda más todavía la gracia de Dios. No es que podemos seguir en pecado para experimentar más de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios es suficiente para perdonar totalmente. Pero quiero que veamos que Dios dijo a Abraham, la copa de los amorreos no está llena todavía. Pero cuando se llenó, cayó juicio. Cuando la copa de Belsasar se llenó, cayó juicio. Cuando la copa de la gran prostituta de Babilonia se llenó, cayó juicio. Pero Dios extiende un periodo de gracia y para los que quieren recibir al Señor hay una copa que desborda de la misericordia y la gracia de Dios. Gloria a Dios. Y ahora tenemos que terminar nuestro tiempo en Josué y pasar a los jueces. Para culminar el tiempo en Josué, Josué conquistó la tierra, pero no totalmente. Y los habitantes que quedaron en la tierra llegaron a ser una piedra de tropiezo para los israelitas y comenzaron a seducir a los israelitas a abandonar a Dios y a seguir los ídolos de ellos. La última parte del libro de Josué se trata de la repartición de la tierra y ellos repartieron la tierra prometida para las diferentes tribus. Pero terminando el libro de Josué, nos damos cuenta de que todavía quedó varios pedazos de la tierra para conquistar todavía, especialmente en el norte con la tribu de Dan. Entonces, nosotros pasamos al libro de los jueces. Ya toda esa generación con Josué sirvió al Señor durante los tiempos de Josué y durante el tiempo de los ancianos que estaban con Josué. Pero ya muriendo esa generación y esos ancianos y Josué, entramos en el libro de los jueces donde dice varias veces que todos hacían lo que les diera la gana, como mejor les parecía, ellos hacían. Y ellos abandonaron a Dios. Ellos comenzaron a adorar los ídolos de los que quedaban de la tierra viviendo entre ellos. Por eso Dios dijo que exterminaran y sacaran a todos de la tierra de promesa, porque ellos serían seducidos para adorar a sus dioses y eso es exactamente lo que pasó. Era un yugo desigual y ellos comenzaron un ciclo de destrucción. Ahora, la autoría de los jueces se considera que es por el profeta Samuel. Otros eruditos dicen que quizá Abiatar lo escribió durante la guerra de 7 años, cuando la guerra entre el hijo de Saúl, Isboset, y David. Cuando David comenzó a reinar en Hebrón, por 7 años el hijo de Saúl estaba reinando en otro lado y había guerra entre ellos hasta que David llegó a ser rey sobre todo Israel. Eso también se debe o se considera que fue escrito durante este periodo de tiempo porque la narrativa de los jueces es muy pro David y anti Saúl, como vamos a ver especialmente al final del libro de los jueces. La fecha fue alrededor de 1000 años antes de Cristo y el tema central es que Israel estaba en un tiempo de decaída espiritual. En aquellos tiempos, repite el refrán en el libro, en aquellos tiempos no había un rey y todos hicieron como mejor les parecía.
adorando ídolos, no escuchando la palabra de Dios. Fue un desastre total, un periodo de decaída espiritual, de pudrición espiritual. Entonces el tiempo de los jueces abarca el periodo entre la muerte de Josué y la monarquía de Israel, comenzando con el rey Saúl en el primero de Samuel. Habían varios jueces y en el tiempo de los jueces había un ciclo. El ciclo de los jueces es que hacían lo que mejor les parecía y luego fueron entregados a sus enemigos en juicio. Eso fue un tiempo de juicio. Y luego ellos clamaron a Dios por auxilio. Dios luego levantó un juez. Dios liberó a Israel mediante el ministerio de este juez. Y ellos agradecidísimos con el Señor hasta que muriera esta generación y todo el ciclo repitió otra vez. La siguiente generación se olvidó luego del Señor y luego hacían lo que mejor les parecía. Y nosotros vemos en el libro de los jueces que cada vez que repite el ciclo, cada vez se empeora la cosa. Y uno de los últimos jueces es Elí. Y probablemente él fue el peor de los jueces, pero vamos a hablar de Elí más adelante en el libro de Primero de Samuel. El último juez y el primer profeta de Israel entrando en la monarquía es el profeta Samuel. Es un personaje de transición. El último de los jueces, el primero de los profetas. Entonces Samuel nació durante el tiempo de los jueces, pero murió bajo la monarquía con el rey Saúl. Entonces los jueces que gobernaron a Israel eran 16 en total, 14 en el libro de los jueces y 2 más en el libro de Primera de Samuel, incluyendo al Elí y Samuel mismo. 16 en total. Entonces, el estado de Israel en el libro de los jueces anticipa a Primera y Segunda de Samuel, libros que transicionan a Israel con un rey. Entonces, Jueces describe el ciclo de idolatría, de opresión, de clamor a Dios y luego la liberación. Es importante notar que aunque Dios se movía a favor de su pueblo cuando clamaban a Él, su clamor nunca fue para el arrepentimiento. Cuando clamaban a través de su miseria y su desesperación. En ningún momento dice, en su clamor a Dios, ellos se arrepentían y volvieron al Señor con todo su corazón. Nunca dice semejante cosa. Solo dice que en su miseria, en su desesperación, clamaron al Señor, el Señor los oyó, tuvo compasión y levantó un juez para liberarlos. ¿Nunca has hecho esto tú? Yo sé que también yo lo he hecho. Y también yo he conocido muchas personas que llegan a donde Dios cuando las cosas van mal. Dios es misericordioso y los pone de pie otra vez y luego yo en mi iglesia no los vuelvo a ver hasta que haya otra crisis en su vida. Eso es el patrón de la humanidad egoísta y la humanidad pecadora. Nosotros corremos a Dios cuando hay crisis. Señor, ayuda, ayuda, ayuda. No es me arrepiento, es ayuda, 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 Señor. Y Dios es compasivo. Y Dios nos ayuda. Y luego decimos, gracias, Señor, me voy. Y marchamos y nos metemos en problemas otra vez. Hasta que decimos, Dios, ayuda, ayuda, ayuda. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido en nuestras vidas o en nuestras iglesias el mismo patrón que los jueces? Pero nosotros vemos en los jueces un desastre total, la decaída del estado espiritual, la pudrición del estado de Israel, del estado espiritual de Israel. Y ellos nunca mejoren, cada vez
va peor, peor. No solamente es el ciclo, pero el ciclo va para abajo también. Y es peor y cada vez peor, hasta culminando con lo peor de Elí. Elí, el hombre ciego, el hombre que no podía ver, el hombre gordo que se engordaba de los sacrificios mal agarrados o robados del Señor. Tenía hijos que eran malvadísimos y Dios tuvo que hasta acabar con la casa de Elí, acabar con el periodo de los jueces. Cuando Dios acabó con los hijos de Elí, cuando acabó con Elí y cayó juicio, habían 2 profecías en contra de la casa de Elí, el último de los jueces malvados, o el peor de los jueces de Israel. Dios dijo, tengo que acabar con el tiempo de los jueces, tengo que acabar con esta pudrición espiritual y tengo que levantar antes de un rey un profeta, Samuel. Otra vez, como dije, Samuel es un personaje de transición. No fue un juez total, porque también fue profeta, el último de los jueces que no gobernó hasta los últimos de sus días, sino estableció la monarquía. Pero en levantar un profeta en Samuel, estaba mandando un mensaje inequivocable al pueblo de Israel. Estaba diciendo, ya se acabó con ese tiempo de haciendo lo que mejor les parecía. Las 2 veces que Dios envió una profecía de juicio en contra de la casa de Elí, ¿sabes lo que era la respuesta de Elí? No fue, Señor, perdóname, Señor, ten misericordia. Es que el Señor haga lo que a Él le parezca mejor. Wow, 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 wow. Diciendo eso, el último de los jueces, en contexto de lo que se repite el refrán en el libro de los jueces. Todos hacían lo que mejor les parecía. Ahora Dios está trayendo juicio sobre Israel, juicio sobre la casa de Elí y juicio sobre el último juez. Y el último juez dice que el Señor haga lo que a él le parezca mejor. Y lo que al Señor le pareció mejor fue acabar con todo esto. Como ellos vivieron en pudrición espiritual, Dios acabó con todo esto. Y eso es lo que mejor le parecía al Señor. Y antes de darles un rey o enviar un rey, o el cual Dios nunca quiso hacer, el pueblo quiso hacer eso. Antes de eso, Dios envió un profeta. Es como Dios diciendo al pueblo, lo que no necesitan es otro juez, lo que no necesitan es un rey. Antes de eso, después de esos jueces y antes de un rey, lo que necesitan es un profeta. Y ellos no quisieron escuchar. Entonces, vamos a hablar más de la monarquía y Samuel la semana entrante. Pero habían varios jueces, nombres que conoces y tal vez nombres que se te han olvidado. Los jueces son estos: Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, Elí y Samuel. Esos son los jueces de Israel. Y el libro termina subrayando cómo los cimientos morales y espirituales de Israel se estaban desmoronando. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y quiero hacer una conexión más antes de pasar al libro de Ruth. El libro de los jueces termina en una nota horrible, una historia grotesca. Es acerca de un hombre que tenía una concubina. Y el hombre era de Judá y pasó una noche en el territorio de Benjamín. Y nosotros vemos una conexión entre Sodoma y Gomorra y la tribu de Benjamín. Lo que los hombres de Sodoma y Gomorra quisieron hacer con esos ángeles
de conocerlos carnalmente y abusar de ellos. Y enseguida cayó juicio sobre Sodoma y Gomorra. Los hombres de la tribu de Benjamín hicieron exactamente la misma cosa. Querían abusar de este hombre carnalmente, sexualmente. Pero él encontró hospedaje en una casa y en vez de agarrarle a él les dio su concubina. Y en la narrativa, la historia, los hombres de la ciudad abusaron de esta mujer hasta matarla. Y el hombre encontró su concubina muerta por un abuso sexual que duró toda la noche. Ay, es una historia horrible. Tomó su concubina, la partió en 12 pedazos, envió los pedazos a las 12 tribus de Israel para decir, mira lo que pasó en nuestra tierra, algo tan feo. Y casi se eliminó, y eso es donde termina el libro, casi se eliminó una de las tribus de Israel. Solo por misericordia y por no querer eliminar totalmente a una de las tribus de Israel, se salvó Benjamín. Y así termina el libro de los jueces. Y eso es subrayando lo feo y la pudrición moral en que se había caído Israel, comparando Israel con Sodoma y Gomorra. Y fíjate, en 1 Samuel, cuando se estableció el primer rey de Israel, el rey Saúl, ¿de qué tribu era Saúl? Apenas terminó el libro de los jueces hablando de la depravación de la tribu de Benjamín, y el primer rey de Israel salió de la tribu de Benjamín. Por eso dice que Jueces es pro David y anti Saúl, pero también eso subraya el hecho de que la petición por un rey fue un gran pecado, y Dios respondió diciendo, ok, por la depravación de la tribu de Benjamín, les voy a dar un rey de la misma tribu, a ver cómo les va. Y como vamos a ver, les fue muy mal, pero eso es para la próxima semana. Ahora vamos a pasar al libro de Ruth. Como dijo el teólogo Ricky Moore, dice, Ruth es un huerto de flores entre la basura del tiempo de los jueces. Y el libro de Ruth comienza diciendo, durante el tiempo de los jueces. Entonces, ese es el escenario del libro de los jueces. El tiempo de los jueces. La autoría y la fecha de Ruth, la autoría es anónimo. No se sabe cuándo fue escrito. Tradición judía dice que Samuel es el autor, pero nadie está 100% seguro de esto. El tema central del libro de Ruth es que Dios está cerca de todos los que claman al nombre del Señor. Y no importa quién sea, Dios será su redentor. Entonces Ruth, huerto de flores entre la basura de los jueces. Ruth sigue desarrollando también lo feo de los tiempos de los jueces. Dice que en el tiempo es una historia de Ruth, una moabita, o sea, una extraña a Israel, ella no era israelita, con su suegra Noemí. Y dice que había hambruna en Belén. Elimelech, el esposo de Noemí, vivían en Belén, y en Belén había hambruna. Fíjate, durante el tiempo de los jueces había hambruna en Belén. Belén en el hebreo significa la casa de pan. Y en la casa de pan, nota la ironía. La casa de pan hay hambruna. En la casa de pan no hay pan. Pan a lo largo de la Biblia representa la palabra del Señor. No había pan, no había la presencia del Señor, no había la palabra del Señor. Ellos, como estaban padeciendo espiritualmente, estaban padeciendo físicamente también. Entonces hay 5
hay 5 movimientos en la historia de Ruth y brevemente los vamos a pasar. Primero es la maldición, es el primer movimiento, la maldición. Noemí pierde sus 2 hijos y su esposo. Y sus 2 hijos tienen 2 esposas, Orfa y Ruth. Y los 3 varones fallecen. Elimelech y luego los 2 hijos. Entonces ahora tenemos la mamá y las 2 nueras juntas, totalmente perdieron todo su sustento, sus hombres, su familia, todo. Y ellas hubiesen mirado eso como si fuera una maldición. Entonces el primer movimiento es la maldición. Como no pudo Noemí producir otros hijos para que se casaran sus nueras con ellos, eso era cómo se hacían las cosas en el tiempo de entonces. Eso se llama una unión levirata, donde el otro hijo de los padres se casa con la viuda de su hermano difunto para producir herederos. Así. Y Noemí dice, mis hijas, Orfa y Ruth, regresen a su propia tierra. Yo no puedo tener otros hijos. Ya soy vieja. No voy a tener otros hijos para que se case con ustedes. Orfa regresa a su tierra y Ruth dice la frase famosa, donde tú vas, yo iré. Y ella se queda con su suegra Noemí. Noemí y Ruth regresan a la tierra de Israel, a Belén. Y Noemí cambia su nombre a Mara. Mara significa en el hebreo amarga. Y ahora tenemos una mujer amarga con una mujer extranjera a Israel, descubiertas, maldecidas por haber perdido todo. Y la pregunta dentro del texto no lo dice explícitamente, es más implícita la pregunta: ¿quién nos librará de esta maldición? Esa es la pregunta implícita en el texto. El segundo movimiento es la solución. Ruth comienza a segar grano en el campo de Boaz. Boaz es un hombre rico que puede redimir a Ruth por medio de un tipo matrimonio levirata. Él es un parte de la familia lejana de Noemí, capaz de redimir a Ruth y casarse con ella y producir herederos por su primo difunto. Y ahora, cuando Boaz mira a Ruth y le permite segar en su campo, mira lo que Boaz dice a Ruth. Y eso es tan bonito, esa conexión que se ve en el libro de Ruth. Boaz le dice a Ruth: bendito sea Jehová de Israel, bajo cuyas alas has buscado refugio. Esa palabra en el hebreo, alas, es la palabra kanaf. Y kanaf en el hebreo es no solamente ala como ala de pájaro o ala de ángel, pero es el borde, el manto de alguien que va a tapar y va a cubrir y proteger. Pero es la palabra kanaf, que muchas veces en el español o en inglés, la traducción de la Biblia lo traduce ala. En los Salmos dice, buscamos refugio bajo las alas del Señor. Esa es la palabra kanaf, pero es más que ala. Uno puede extender un manto sobre una persona y también es kanaf. 3 veces en capítulo 2, en el hebreo, utiliza la palabra barak, que es la palabra bendición. Esa es la solución a las 2 mujeres que están viviendo en una maldición. 3 veces ahora vemos la posibilidad de redimir la bendición en su vida. Ahora, eso nos lleva a movimiento número 3, la propuesta. Ruth y Noemí se dan cuenta de que Boaz puede redimir a Ruth y casarse con ella y extender una bendición. Entonces Ruth va a donde Boaz y eso es lo que Ruth pide a Boaz. Escucha, dice, Ruth pide que Boaz extienda
su canaf sobre ella. Es tan bello eso, es cosas que nosotros leemos la historia de Ruth, tal vez conocemos la historia de Ruth, pero perdemos estas joyitas escondidas ahí. Boaz dice, bendito sea Jehová, que tú has buscado canaf, que él te cubra con su ala. Y ahora Ruth está diciendo a Boaz, como yo he buscado el canaf de Jehová. Yo sé que tú eres un redentor para mí y yo estoy pidiendo que tú seas parte de la redención de Jehová en mi vida y sé mi esposo y levanta tu canaf sobre mí. Eso es eso es bello de lo que Boaz reconoce como la cobertura del Señor es la misma que ella pide de un esposo, la cobertura. Y es una lección grande para nosotros hombres en lo que significa ser un esposo. Nuestro trabajo de esposo es para cubrir, extender nuestro canaf, nuestra cobertura, nuestro manto, nuestra protección, nuestro amor, de ser un pastor y líder para nuestras esposas y nuestras familias. Y eso es lo que se ve en el libro de Ruth también. Entonces, esa es la propuesta. Ruth dice, redímeme, y Boaz redímeme por extender tu canaf sobre mí, y Boaz dice que lo va a hacer. El cuarto movimiento es la resolución. Boaz va a las puertas de la ciudad. En el tiempo antiguo, las puertas de la ciudad eran como las cortes o los tribunales donde sucedían las cosas legales. Entonces Boaz va a las puertas de la ciudad y confirma lo legal del asunto. Y los ancianos, ahora escuchan, porque el primer movimiento fue la maldición. Ahora estamos en el movimiento de la resolución, el 4 de los 5. Y los ancianos responden por pronunciar bendiciones sobre Boaz y sobre Ruth, diciendo que sea como Raquel y Lea, esposas de Jacob, que produjeron las tribus de Israel. Y, escucha bien, pronuncia que seas como Judá y Tamar sobre Boaz, porque ellos eran de la tierra de Judá. Belén está en la tierra de Judá. Boaz y Noemi eran de Judá. Entonces ellos agregaron que seas como Tamar y Judá, también su antepasado. Pero Judá y Tamar tenían un tipo matrimonio levirata. Los hijos de Judá fueron matados por el Señor, y Tamar, esposa de uno de los hijos de Judá, quedó sin hijos, y ella tuvo un hijo con su suegro. Ahora era la forma equivocada en hacerlo, pero fue un tipo matrimonio levirata, de la misma forma que Boaz y Ruth eran un matrimonio levirata, tipo levirata. Interesante que esa bendición de ese matrimonio levirata está siendo pronunciado sobre ellos. Entonces, eso nos lleva al quinto movimiento y la resolución de todo, la bendición. Donde Noemí y Ruth fueron maldecidas, sin hijos y sin esposos, ahora son bendecidas con el matrimonio levirata y con el hijo de Ruth que sale de la unión de Boaz y Ruth. Y el linaje comenzó con la bendición de Judá y Tamar, matrimonio levirata, sobre otro matrimonio levirata. Y culmina, entonces así termina el libro de Ruth. Culmina con una genealogía, con el hijo de Boaz y Ruth, terminando con el rey David. Esa es la suprema bendición de una mujer que vivió bajo una maldición. Culmina con el rey David. Eventualmente, Ruth, no Noemí, pero Ruth también aparece en el linaje del Mesías,
Cristo Jesús en Mateo capítulo 1. Interesante, la mujer que no halló pan en Belén viene siendo la antepasada del pan de vida que nació en Belén. Qué bella historia. Ahora, vamos a terminar la enseñanza de hoy hablando de esta parte de Ruth. Ruth es uno de lo que se conoce en el judaísmo, uno de los 5 rollos que se lee durante los 5 festivales más grandes israelitas durante el año. El rollo, los rollos o el Megilot es la palabra en hebreo que se lee durante la fiesta de Pentecostés, es el rollo o el libro de Ruth. Entonces, quiero que veamos lo bello que es Dios. ¿Por qué se lee el rollo de Ruth durante Pentecostés? Nosotros entendemos lo que es Pentecostés a través de Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia. Pero en el contexto de la historia de Ruth, en un mundo dominado por hombres, en un mundo echado a perder como en los tiempos de los jueces, vemos al Dios fiel, el Dios redentor, el Dios del pacto dentro de la historia, redimiendo esta familia. Esta historia es el opuesto de lo que vemos en el libro de los jueces, donde ellos rompían el pacto, había pudrición espiritual. Vemos a Dios obrando en sentido contrario a cómo iba Israel. Por eso dice que Ruth es un huerto de flores en medio de la basura de los jueces. También, como acabo de decir, se lee Ruth durante el festival de Pentecostés. En esta historia no hay nada espectacular como vemos en los libros de Josué y Jueces. No hay figuras carismáticas, no hay grandes personajes, no hay obras sobrenaturales, no hay grandes movimientos de Dios. De hecho, casi ni se menciona a Dios, aparte de Dios ha tratado severamente conmigo, o bendita sea Dios. Eso es todo lo que se conoce de Dios en este libro. Pero vemos a Dios en el escenario, en el trasfondo, moviendo cosas hacia redención y redención hacia el linaje de David y Cristo Jesús. Y eso es para notar. Pero, ¿por qué se lee eso durante la fiesta del Pentecostés? Porque esta historia anticipa lo que sucedió en Hechos capítulo 2 y la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia. En aquel día de Pentecostés, Dios derramó el Espíritu sobre, como dijo Pedro, sobre sus hijos y sus hijas. Interesante que en esta historia la protagonista es mujer. En un mundo dominado por hombres, Dios promete derramar de su espíritu también sobre sus hijas. Y nosotros vemos esto en el libro de Ruth. Y también Dios derramó su Espíritu Santo y comenzaron a hablar las lenguas de las naciones. Incluía a las naciones en el libro de Pentecostés. Y Ruth, la protagonista de la historia, siendo moabita, ni siquiera israelita. En Pentecostés se lee Ruth recordando también la fidelidad del Dios del pacto, que Dios derramó su Espíritu también sobre sus hijas y también sobre todas las naciones. Hasta en la genealogía de Cristo Jesús hay una mujer que no es israelita. Jesús no tenía sangre 100% israelita, tenía un poquito de moabita en él a través de Ruth. Qué bella historia. La mujer que terminó en gran bendición a través de haber vivido bajo maldición. Eso es donde vamos a concluir nuestra lección para hoy. Ojalá que hayan disfrutado Josué, Jueces y Ruth. Nos vemos la próxima semana. Amén. Mejor dicho, amén, amén. Y bueno, voy a orar para despedir esta reunión. Señor, gracias por esta palabra, gracias por
todo lo que tú estás impartiendo en nuestros corazones, yo pido que cada oyente sea recibiendo, que sea por tu Espíritu Santo, seamos recibiendo convicción, revelación, para seguir adelante y ser entendidos en los tiempos en los que vivimos, Señor. Ayúdanos a ser hijos obedientes, hijos que se rinden a ti, hijos que buscan tu bendición, hijos que realmente no hacemos nuestras vidas como bien nos parece, sino como si no hubiera rey en nuestros corazones. Tú eres nuestro rey y yo pido, Señor, que nos ayudes a todos a vivir bajo la sumisión ante tu reinado en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Pastor Kyle, gracias. Y nos vemos la próxima semana. Seguimos con los libros históricos. Dios les bendiga. Amén. Muchísimas gracias y nos despedimos. Que el Señor les bendiga, que todo lo que aprendieron lo guarden en su corazón, lo prediquen, lo compartan y que podamos ser entendidos de los tiempos y orar y batallar y predicar el Evangelio como nunca antes. Que el Señor los bendiga.